Vamos a sumergirnos en las aguas de la palabra de Dios, para lo cual invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo del 1 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Amén. Y proclamamos la palabra del Señor. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse, el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Esta es palabra del Señor. Decimos todos con fuerza: gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, mis hermanos, a los hermanos que se conectan recién, en San Juan capítulo 5, versículo del 1 al 15. Hermanos queridos, hoy la palabra del Señor nos va a sorprender. La palabra de Dios nos va a nosotros a nutrir, pero especialmente la palabra de Dios hoy quiere en ti hacer, en tu corazón, lo que el Evangelio nos habla: dar fruto en abundancia. Pero para que dé el fruto en abundancia, nosotros tenemos dos opciones en esta noche. Nos volvemos en alegres oidores del Evangelio, los cuales escuchan, se alegran y después se olvidan. Como me decía una hermanita: qué linda la predicación de esta noche, me encantó, qué maravilla, qué hermoso. Y después de un tiempo le digo a la hermana: oiga, ¿se acuerda esa noche acerca de Elías? ¿Y cuándo predicó eso?, me dice. No seamos alegres oidores, sino, como lo segundo momento, fieles cumplidores de la palabra. Que la palabra hoy nos cuestione. Y el primer cuestionado soy yo, desde luego, hermanos, porque esta predicación es especialmente para mí. Y a través de la palabra, al ser cuestionados, de frutos de conversión. No nos quedemos en esta noche diciendo: qué hermosa predicación. Pero después de aquello, mis hermanos, volvemos al dolor de la rutina. No. Hoy vamos a ser como el paralítico de Betesda. Ponga atención y póngase los lentes del Espíritu Santo. Dice que había una fiesta en Jerusalén y Jesús subió para allá, a ese lugar. Y allí en Jerusalén nos va a decir y nos va a detallar el Evangelio que había un lugar cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. ¿Y por qué el Evangelio nos da estos datos? ¿Y por qué me hablan de una puerta de las ovejas? ¿Por qué me hablan de una piscina? Por esta razón. Vamos a situarnos geográficamente en Jerusalén.
En el centro, en la parte norte de la ciudad, estaba el templo. Y en la parte en la parte este se encontraba la piscina o el estanque de Betesda. Más o menos hablamos al noreste, ¿verdad? Y la piscina o el estanque de Betesda estaba cerca, como nos dice aquí, de la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque le habían puesto el nombre la puerta de las ovejas porque por allí entraban los pastores con sus rebaños a limpiar y asear a las ovejas en este estanque de Betesda. Una vez limpios o limpias las ovejas, eran trasladadas al templo de Jerusalén con el propósito de la venta. ¿La venta para qué? Para los sacrificios de expiación de los pecados. Cuando iban los hombres a dar al templo de Jerusalén, iban para la expiación de los pecados, estaban listas las ovejas, las tórtolas o los bueyes. Entonces, allí era el negocio, y por eso que fue el Señor que pues mandó sacando a los vendedores, porque eso se hizo un negocio. Pero eso más o menos era la forma en la que pues se les llevaba a las ovejas. Entraban por el pórtico las ovejas, se les bañaba en la piscina de Betesda y eran llevadas al templo de Jerusalén, y por eso se dio el nombre la puerta de las ovejas. Y para entender que cerca de estas ovejas estaba esta piscina, imagínense. Pero ¿qué sucedía en esa piscina donde lavaban a las ovejas? O sea, usted se da cuenta la clase de agua que estaba en esa piscina. Y era una agua, pues que no era agua limpia, sino una agua fluvial, que se alimentaba de lo que caía de las lluvias o de torrentes internos. Muy pobre, pero bastante turbia esta agua. Y esta piscina de Betesda, pues el nombre correcto que tenía era el estanque de Esculapio. Y usted va a decirme, ¿quién era Esculapio? Esculapio era un dios griego, el cual se le denominaba para la salud. Entonces, era denominada el estanque de Esculapio. Pero judíos escandalizados porque habían enfermos, como nos dice aquí en la escritura, que se lanzaban a este estanque y se sanaban. Ellos decían, a ver, un momentito por favor, aquí en Jerusalén, aquí en el pueblo de Dios, que esté el nombre de un Dios pagano y que hayan este tipo de curaciones. No se llama el estanque de Esculapio, sino se llama la piscina de Betesda. Pongámosle un nombre más bonito. Y Betesda significa casa de la misericordia. Entonces, vamos mirando en este momento, situándonos en el por qué nos dan estos datos en la Biblia, para entender el trasfondo de esta enseñanza. Allí, en ese lugar, en esta piscina, dice que sucedía algo. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y aquí empieza, mis hermanos, el trasfondo y la perla en esta predicación. En este lugar, que era un estanque donde lavaban las ovejas, este lugar que era una piscina donde pues no eran aguas limpias, sino un estanque sucio. Allí se movía el agua de este estanque, y el primer enfermo que podía lanzarse a este estanque se sanaba. Entonces dice que había una multitud, imagínense, una multitud ¿de qué? De ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Y más aún, los datos geográficos, históricos, arqueológicos demuestran que esta piscina, que es un estanque,
No era pues como nosotros pensamos, no es en piscina, pues nosotros pensamos donde nos vamos a pegarnos un largo, ¿no es cierto? Sino que era más o menos una especie de estanque cuadrangular y alrededor habían pues muchas gradas, como una concha más o menos. Entonces, para que alguien pueda realmente llegar al estanque, tenía que pasar un sinnúmero de gradas y de obstáculos. Y allí en ese lugar estaban un montón de enfermos. Y usted me dice, pues, ¿y dónde está lo malo? Pues ahí se sanaban. Y ya le voy a decir dónde está el problema de este asunto. ¿Recuerda usted que al principio le dije que en Jerusalén el templo estaba al norte, casi por la mitad de la ciudad, y este estanque estaba al este? Este estanque de Esculapio o Betesda. La situación que le pido a usted que discierna es que todos aquellos que estaban en este estanque estaban buscando la sanidad inmediata. ¿Por qué esta cantidad de cojos, tullidos, paralíticos, enfermos no estaban en el templo de Jerusalén? ¿Por qué toda esta cantidad de gente enferma no estaba en la casa de Dios? Y estaban todos reunidos en multitud en la piscina de un Dios pagano, en la piscina de este Dios Esculapio. Porque sucede lo que nos sucede a nosotros. Nos cansamos o nuestra fe se debilita o tenemos una fe muy inmadura. Y nosotros renunciamos a estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, para buscar milagros y sanación que sean rápidos a nuestra altura, que sean milagros sin exigencias. Porque ¿cuál era la única exigencia que usted necesitaba para ser sanado en el estanque de Esculapio? La única exigencia era lanzarse a la piscina. Esa era la única exigencia, es lo único que usted tenía que hacer para sanarse. Pero imagínese lo que nos dice en el Evangelio. Todos esperaban que el agua se agitara. ¿Se dan cuenta lo que significaba eso? Una multitud de gente enferma esperando que el agua se mueva. Y allí a la ganada, a los empujones, a las aladas, el que podía tirarse primero al agua. Era una cosa horrenda. Pero esta gente prefería estar así que ir a la casa de Dios en Jerusalén. Y esa es la realidad que tenemos como iglesia. Y es una realidad que tenemos como pueblo católico. Porque nosotros, en una fe inmadura, vamos al templo, vamos a orar. Y cuando nosotros vemos que nuestra oración, entre comillas, no es escuchada, entonces nos dicen acá, oye, venite para acá. ¿Sabías que acá te hacen a ti una limpia, te hacen a ti una lectura, te quitan el mal y tú puedes ser sanado? ¿Y saben qué? Allá nos vamos a meternos. Como una hermanita que me dice, ¿sabe qué? Me estoy leyendo las cartas. Le digo, qué bueno, ¿cuál cartas? Las de Pablo, San Pedro, San Juan. No, las cartas, me dice, me están dando la suerte. Nosotros, ante una enfermedad que hemos consultado médicos, que hemos consultado muchos especialistas, que hemos ido a encuentros de sanación, a misas de sanación, nos han impuesto manos en el grupo oración y nos sentimos más enfermos, entonces
nos dicen, pues busquemos tal vez otra alternativa. Y buscamos pues a brujos, espiritistas, personas que nos hagan las limpias. Buscamos milagros rápidos, insofactos, que no nos exijan un proceso de crecimiento ni un proceso de conversión. Porque el estar en el templo significaba ¿qué? Perseverancia en la oración, vigilia en la oración, crecimiento espiritual, que significaba día y noche en clamor y en espera, como nos cuenta en la palabra, ser insistentes en la oración. Un proceso, pero no. Muchos de los enfermos decían, ¿para qué estar allá esperando mejor aquí que es rápido en esta piscina? Solo me lanzo y yo estoy curado. Y eso les llevaba a esta multitud de enfermos a vivir una actitud totalmente humillante. Porque ¿quién estaba allí? Cojos, ciegos, tullidos y paralíticos. Estaban una multitud de gente enferma. Y la pasada usted, que cuando usted está en medio de enfermos, pues parece que todos somos iguales. Como sucedió una vez que se fueron al leprocomio unas personas a darles pues un mensaje, a darles alimento y pues a darles un número de cosas. Y cuando llegaron, pues entre todos los que estaban en el leprocomio, ellos se sentían bien, se sentían identificados, porque todos eran leprosos pues. Pero cuando una persona sana de afuera llega, esa persona en el leprocomio es diferente, porque no es leproso igual que el resto. Y allí sucede lo mismo. ¿Cuántas de las veces nosotros nos encontramos con amigos que son cojos, con amigos que son ciegos, con amigos que son tullidos y yo paralítico? Y entre todos que estamos enfermos, metidos en la piscina de Esculapio, pues parece que la vida es normal, parece que así mismo tiene que ser. Es que todos son borrachos, es que todos son mujeriegos, es que todos son adúlteros, pues. Y yo, frente a todas esas personas que están enfermas como yo, entonces para mí todo es normal. Entonces yo digo, pero ¿dónde está lo extraño? Que las parejas no se casen, que convivan, todos lo hacen. Posiblemente tú estás rodeado solo de cojos, tullidos, paralíticos y enfermos. Porque ¿sabes qué? No es normal. Y no es cierto que ahora la sociedad es moderna, pues, y entonces todos tienen que vivir ese tipo de condiciones. Eso no es cierto. Y este paralítico que estaba rodeado de cojos, enfermos, ciegos y tullidos, para él todos los días llegar y ver una multitud de gente enferma era lo más normal. Lo anormal es que vaya alguien sano a ese lugar. ¿Con qué clase de personas te estás rodeando? ¿Cuál es tu círculo social? ¿Cuál es tu círculo de trabajo? Posiblemente tu amigo ciego no te está dando los mejores consejos. Posiblemente tu amigo cojo en la vida no te está dando la mejor forma de invertir tu tiempo, tu dinero y tu trabajo. ¿Cómo una persona tullida te puede decir que tu vida siga adelante si él no puede caminar? ¿Cómo puede alguien sacarte de tu lugar si todos alrededor están enfermos? Aquí, mis hermanos, viene un gran problema. Dime con quién estás y te diré que fumas, mi hermano, sinceramente. Dime con quién estás y te diré que fumas. Porque con quienes nosotros nos relacionamos, somos con quienes nosotros nos parecemos. Si la jovencita encuentra a su novio en la discoteca, cuando haya problemas, él ¿a dónde recurrirá? A la discoteca. Pero si una joven encuentra un hombre en la iglesia, cuando ambos tengan problemas, porque hay problemas en los matrimonios,
Entonces ellos, ¿dónde recurrirán? A la iglesia. Si tú te envuelves con gente que es de Dios, a Dios encontrarás. Pero si te relacionas con gente enferma, lo que encontrarás es enfermedad. Y pensarás que la enfermedad es normal en la vida. Y no es verdad. Y así se encontraba este hombre, rodeado de gente enferma, metido en un lugar pagano, en un estanque de agua turbia, donde esa agua era para lavar ovejas. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esa condición en nuestras vidas? Hemos estado y hemos caído en lo más bajo, estando en los lugares donde ya no se puede caer más. Y es allí, en ese sitio, donde Jesús tiene misericordia y nos quiere encontrar a nosotros de nuestras vidas. Allí me encontró a mí. En el peor momento, en el peor lugar de mi vida. En los momentos donde yo estaba paralítico, tirado en el camino de la vida, y donde pensaba que solo esa piscina de agua turbia era lo máximo en mi vida. No había más. Y hoy Jesús, que está pasando por tu ciudad, que Jesús está pasando por tu hogar, que Jesús está pasando por el sitio donde tú estás, nos dice la palabra que Él quiere sanarte, Él quiere levantarte, Él quiere, mi hermano querido, que dejes ese lugar de miseria, pero especialmente Él quiere que le conozcas tal y como es Él. Así que, mi hermano querido, ¿qué lugar eliges tú? ¿El templo o la piscina de Esculapio? Para eso quiero leerles un texto y que lo busquen, que está, sin perder por favor la carta de San Juan. Me abra por favor en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13, y nos dice la palabra de Dios: doble falta ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí que soy manantial de aguas vivas, y se ha cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Vuelvo a leerlo. Doble falta ha cometido mi pueblo, doble falta. 2. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Cuando tienes problema, mi hermano, ¿a quién vas a recurrir? ¿A tus amigos ciegos, cojos, a pedir consejo cuando discutes con tu esposa? Cuando tus hijos o tus hijas tienen problemas, tienen necesidades, discutes, ¿a quién vas a recurrir? ¿A los mismos ciegos y cojos que están alrededor tuyo para darte más oscuridad en tu vida? Cuando tu vida espiritual está en sequedad, ¿a quién recurres? Cuando tienes crisis existenciales, ¿a dónde vas? Y aquí, especialmente algunas mujeres, cuando tienen problemas, ¿a quién van? Van a la vecina, van a regar a todos el problema, menos a los pies del Señor en la cruz. Y nos va a decir tan claramente en Jeremías que hemos abandonado al Señor, que es manantial de aguas vivas. O sea, el templo de Jerusalén, la casa de Dios, la iglesia. ¿Para qué? Para meternos allá en la piscina de Esculapio. Se han cavado pozos de aguas agrietadas que no retendrán el agua. Abandonar la fuente de agua eterna, de agua viva, para ir a cavarnos pozos agrietados. El hombre que tiene a su esposa, a su mujer, como un amor ilimitado de agua viva, va y se excava un pozo donde nadie le ha pedido que vaya. Y va a mendigar amor, y va a mendigar cariño, y va a mendigar respeto y consideración
siendo que tiene todo un manantial en su casa. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos las aguas de vida para ir a tomar cualquier cosa que está en la esquina? ¿Cuántas veces usted y yo no leemos la Biblia, que es palabra de vida eterna, para ver cualquier cosa que se nos presenta en las redes sociales o en la televisión? ¿Cuántas veces nosotros dejamos a un lado lo que es de Dios para meternos en la piscina de Esculapio? Y así, mis hermanos, nos dice el versículo 5, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir ya se ha metido otro. Aquí vamos a ver algo muy profundo. En el caso de este hombre, primer punto, decía que él estaba enfermo 38 años. Quiere decir que toda una vida él estaba postrado. Y toda una vida él estaba allí en ese estanque de aguas turbias, queriendo ser sanado. Un hombre que 38 años de su vida vivía, dormía y amanecía en ese sitio. Pero más aún nos cuenta el Evangelio que Jesús, nuestro Señor, se enteró que él estaba allí y se acercó a este hombre. A este hombre en el cual pasó su vida entera dentro de esta piscina, dentro de este estanque, de este lugar. Y no porque el hombre le haya pedido, y no por la gran fe que este hombre tenga, sino porque Dios es bueno, porque el hombre no le pidió, porque el hombre no tenía una fe exorbitante. Y más aún nos dice el Evangelio que este hombre ni le conocía a Jesús. Pero Jesús se acercó a él en eterna misericordia. Porque entiéndele, mi hermano, que nosotros no hemos sido los que le hemos encontrado a Jesús, sino que Él nos encontró a nosotros, sino que Él nos miró primero a nosotros, sino que Él nos amó primero, sino que Él ya me amó desde las mismas entrañas de mi madre. Él ya me conocía. Porque mientras tú y yo hemos pasado por la vida tirados, acostados, paralíticos, enfermos, hoy Dios se acerca a tu vida. Hoy Dios se acerca a nuestras vidas y te dice la palabra que le dijo a este hombre: ¿quieres sanar? ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie. Pero si Jesús al acercarse no le preguntó: ¿está solo o está acompañado? ¿Con cuántos está usted aquí? Esa fue la pregunta de Jesús. No, la pregunta fue: ¿quieres sanar? Y la respuesta de este hombre que estaba 38 años postrado, le dijo tan fuerte: no tengo a nadie. Porque ese es el grito. Y ese es el grito del dolor y la soledad. No tengo a nadie. Porque muchas veces nos sentimos tirados en la vida, que nadie está con nosotros, que nadie nos ama. A los jóvenes que nadie les comprende. Y eso muchas de las veces es cuando las personas están en un vicio, enfermas, y se sienten abandonados, que no tienen a nadie, y se hunden en su propia mentira. Porque eso fue, mi hermano, más que
una respuesta, una excusa de este hombre. Cuando Dios se acerca a tu vida y te pregunta, ¿quieres sanar? ¿Cuál es la respuesta que tú le lanzas a Jesús? Y muchas veces Jesús viene y te pregunta en la forma de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu madre, de un amigo realmente verdadero, y te dice, ven, te invito a mi grupo de oración. Ven, te invito al enlace de RCC Siloé. ¿Y tú qué le dices? Estoy ocupado, no tengo tiempo. Prefiero estar aquí paralítico que estar metido ahí en esas cosas de fanáticos. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa? Cuando Jesús te pregunta, ¿quieres sanar? ¿Cuál es mi pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? Porque este fue un pretexto. El hombre dijo, pero por supuesto, Señor, que quiero ser sano. Porque ¿saben qué? Todos nosotros tenemos dolencias. Todos nosotros tenemos aflicciones. Ninguna de nuestras vidas está resuelta. Tenemos muchos problemas que están con nosotros apegados. Tenemos crisis emocionales, existenciales, matrimoniales, financieras, con los hijos. Tenemos pecados ocultos. Todos estamos enfermos. Y Jesús se acerca a nuestras vidas como el día de hoy y te pregunta a ti, ¿quieres sanar? ¿Cuál es tu pregunta, mi hermano? ¿Cuál es tu respuesta en este momento ante el Señor? ¿Te quedarás como este hombre? No tengo a nadie. ¿O le dirás, aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor? Pero ante ese momento, ante esa situación, ante lo que está pasando, el Señor dice, bueno, pues entonces, ni modo, volveré. El Señor no se queda en eso, sino que el Señor, que es misericordia, está dispuesto a sanarnos. Pero quiero profundizar en la respuesta de este hombre. Este hombre le contestó, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Este hombre tenía, ante su enfermedad y ante lo que pasaba, un tremendo rencor, un tremendo odio, una tremenda impotencia y un sentido muy trágico sobre lo que él vivía. Porque imagínense, yo le pido que piensen, 38 años metido en ese estanque de agua turbia y veía cómo todos los días alguien se sanaba. Y tal vez posiblemente alguien que estaba ciego, aunque sea a tientas, boom, se caía al estanque y se sanaba y veía. Y el paralítico decía, no tengo a nadie que me ayude, pero por ahí alguien, por lo menos empújeme. Y veía que por ahí tal vez un cojo iba y se botaba y salía. Y así vio 38 años como muchos llegaban y se sanaban. Y hasta posiblemente algunos que fueron ese mismo día se sanaban. Pero él todos los días allí. Entonces tenía una rabia, tenía un dolor interno tan fuerte que posiblemente es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Miramos cómo posiblemente alguien de la familia se superó económicamente y me entra la envidia, las iras. Yo le conocía siempre al borracho de la esquina y ahora el borracho de la esquina está con tremendo trabajo. ¡Qué iras! Y yo que estoy aquí, que todos los días me fajo, que trabajo, que me esfuerzo, más pobre cada vez. ¡Qué iras! Y así como este hombre paralítico nos encontramos nosotros paralizados también, mirando cómo la gente se supera en la vida. Y caemos en el pecado que cayó este hombre, la envidia. Como cuando en la escuela la psicóloga les preguntaba a los niños, jóvenes niños, ¿ustedes qué quieren ser de adultos? Entonces un niño le dice, maestra, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto con mi papá. Y así todos, cuando un niño levanta la mano le dice, yo quiero ser cojudo, dice. Pero ¿cómo? Dice la psicóloga. Sí, señorita, yo quiero ser cojudo, dice. ¿Y por qué? Verá, señorita,
Cuando vamos por la calle con mi papá y mi papá le ve al vecino y dice, qué carro que se ha comprado el cojudo, dice. Y después volvemos de la tienda y le ve saliendo con la esposa y mi papá dice, pero qué esposa que tiene este cojudo. Entonces, señorita, yo de grande quiero ser cojudo, dice. ¿Y cuántos de nosotros no estamos así en la vida? Jesús viene hoy. Jesús nos quiere dar el tesoro del cielo, que especialmente es la dignidad. Y nosotros aquí le ponemos las excusas. Estoy solo, estoy 38 años enfermo, no tengo quien me bote a la piscina. Y si mamá me preguntas, ¿quieres ser sanado? O sea, ¿qué te pasa? Ubícate, Señor. Y así podemos contestar con ira cuando viene una hermana, un amigo, viene alguien llevándote la palabra de Dios y tú has estado por años con un dolor, una enfermedad, por un accidente y dicen, ahí está, ahí viene otra vez, como dicen aquí vulgarmente en mi país, viene la burra al trigo, viene con lo mismo y lo mismo. Ay, ya estoy cansado, estoy harto. Pero qué maravilloso es Dios, que Dios no se harta de nosotros. Y nos va a decir en el versículo 9, el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El Señor Jesús obró en él 3 sanaciones en un momento. Y aquí empieza la obra de Dios en nuestras vidas. Si tú hoy en esta noche le aceptas a Jesús como tu Señor, si en esta noche tú le permites a Jesús en la vida y en el lugar donde tú te encuentras, Él quiere orar contigo 3 sanaciones. La primera sanación que Jesús le da a este hombre es levántate. Y no solo el levántate obvio que era paralítico, sino el levántate de tu autocompasión, levántate del egoísmo, porque él tenía mucho egoísmo al ver que otros se sanaban. Levántate de tu propio pecado, levántate de tu impotencia, levántate de tu dolor, levántate. Y cuando Jesús llegó, no dijo, a ver, Pedro, Santiago, Juan, ayúdenle al paralítico, pues pobrecito, a ver, paradito, a ver si es que puede empezar a caminar. No pidió ayuda a nadie, sino que tenía que levantarse ese hombre solo, obrar también por la fe. Y hoy Jesús nos dice, levántate. Levántate, mi hermano, del lugar donde tú estás, de tu autocompasión. Levántate del fracaso, levántate del miedo a la pandemia, levántate. Hoy Jesús te dice, como le dijo al hombre, levántate. Y no solo de la enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual. Primera sanación. Segunda sanación, toma tu camilla. ¿Pero por qué? ¿Para qué coger la camilla que era el signo de su enfermedad? ¿Por qué no dijo el Señor? Bota esa camilla, quema esa camilla, entierra esa camilla. Pero Jesús le dijo, toma tu camilla. Porque la segunda sanación que Dios le da a este hombre es que él tiene que llevar su camilla para indicar a todos y a los suyos lo que Dios ha hecho en su vida. Si Jesús te sana, mi hermano querido, entonces quiere que nosotros testimoniemos la sanidad con todos. Y eso significa la conversión. Porque muchos de nosotros buscamos la sanidad, pero no la conversión. Y los que buscan solo la sanidad son aquellos que quieren meterse en el estanque y no ir a el templo en Jerusalén. Eso ya lo explicamos.
Toma tu camilla, porque Dios no es un Dios el cual hace milagros en ese momento como una hada mágica. Él quiere que tomes la camilla y testimonies lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho por mí. Y aquí estoy parado yo con mi camilla, testimoniando lo que Dios ha hecho en mi vida. Toma tu camilla, porque el momento que tú tomas tu camilla implica que tú te subes al tren del proceso que Dios quiere darte, que significa la formación y el crecimiento espiritual. Porque los que iban a la piscina de Esculapio buscaban el milagro, pero al tomar la camilla Jesús le dice: no busques el milagro, busca al Dios de los milagros. Y estos momentos que vivimos como sociedad es el momento de buscar al Dios de los milagros, y no solo el milagro. El milagro va a llegar, la gracia va a llegar, pero toma tu camilla, mi hermano. Es el momento de testimoniar. Es el momento de dar gracias a Dios en medio de la tragedia, en medio de la enfermedad y hasta en medio del fracaso económico. Demos gloria a Dios. Sostengamos la camilla. Y tercero, empezó a caminar. Él empezó a caminar. Porque todos los milagros se dan cuando tú empiezas a caminar. Ningún milagro se va a dar tirado en la camilla, sino que los milagros se van a dar cuando tú te decides en caminar. Y cuando tú te decides caminar en las sendas del Señor, es cuando los mayores milagros más grandes se darán. Cuando Dios viene integralmente, no viene a medias, y Él quiere sanarnos completamente. Levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Nadie te puede a ti dar caminando. Los pasos de la fe son solo tuyos y nada más que tuyos. El proceso, el sendero que Dios te abre hoy en tu vida depende solo de ti. Empieza a caminar. ¿Y qué nos dice la palabra? Aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Aquí solo dos puntos quiero topar. La primera: él, estando con la camilla, comenzó ya a ser el centro de la atención. Y los judíos comenzaron a mirarle al hombre que había sido curado, y se fijaron que andaba con la camilla y le preguntaron. Y aquí sucede algo extraordinario. El hombre les contesta a los judíos: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Y quién es ese hombre?, le preguntaron. Pero él no sabía quién era, quién había sanado. Jesús había desaparecido. Hermanos, cuando la gente te pregunte sobre tu vida, cómo tu vida se ha transformado, nosotros no nos podemos quedar como este hombre. ¿Quién es el que me sanó? No sé nada de él. Solo me dijo que camine, pero aquí estoy. ¿Y cuántos casos hay de personas que son sanadas, que tienen grandes testimonios de fe en su vida, pero no se dedicaron a crecer su vida en Cristo y no le conocen? Pero también viene el segundo caso, el de los fariseos. Y los fariseos aquí, lamentablemente, vamos a decir que son los hermanos mayores en la fe cristiana.
A veces nosotros en la vida cristiana queremos nosotros ser solo el hijo pródigo, la oveja perdida. Queremos a veces nosotros solo ser el pecador perdonado, el curado. Pero, y esto mucho ojo, no, vaya para los que están con bastante kilometraje en el servicio espiritual. Muchos de los casos, tú y yo, somos el fariseo de la historia. Somos el fariseo que se mete aquí a hablar con el hombre que andaba con su camilla en mano. Primero él andaba feliz, curado, sanado con su camilla, con su testimonio en la mano, contando a todo el mundo lo que Jesús hizo por él, feliz. Pero de repente le salió el coordinador del ministerio. A ver, hermanito, cuidado, silencio, así no se ora. A ver, a ver. Mal hecho el Padre Nuestro. A ver. Santígüese bien. Así están los lineamientos de estatutos, hágalo bien. Y el hermano que está recién convertido, recién sanado, empezando a caminar con su camilla. A ver, más respeto. 5 minutos del Espíritu Santo, 5 minutos del perdón, 5 minutos del canto. Y nos transformamos, los hermanos mayores de la fe, nos transformamos en el fariseo de la historia. Y lamentablemente, ¿sabe usted cuál es el pecado de los buenos? El pecado de los buenos es la falta de paciencia. La falta de paciencia a los recién convertidos. Entonces están en el Santísimo, viene un joven, una chica recién convertida, primera vez a una reunión, y ella no sabe, o él no sabe, y se pasa por el Santísimo, y de repente le sale el fariseo o la farisea. A ver, persígnese, santígüese, aquí. Y comenzamos a reprender al uno, comenzamos a reprender al otro, hermanos, nos comenzamos a hacer unos perfectos fariseos, llevados por la ley. Y nos metemos más la estructura que la apertura del Espíritu Santo. Y mientras más crecemos, en vez de tener más libertad como hijos de Dios, nos hacemos más rígidos. Y la gente nos ve y nos dice: para estar como ese, mejor no quiero saber nada de la iglesia. Si es un completo amargado. Si es un completo troglodita, pero véanle. Hermanos, Jesús nos llamó a ser la sal y la luz. Y no estarles a los recién convertidos poniéndoles el dedo. Así no se hace, haga bien, haga esto, no haga bien este otro, así no se canta, limpie bien, vaya para acá, lea más duro, se me queda ahí sentado. Cuidado. Y esto va especialmente a los que ya están creciendo en ministerios, en apostolados y en servicios. No. Yo ya no necesito de nadie, por favor. Yo ya soy líder, yo ya soy servidor. Aquí, por favor, aquí el que manda soy yo, el que tengo última palabra soy yo. Uy, complejo de fariseitis aguditis. Y es un gran problema que hay con el liderazgo en los grupos de oración. Nos transformamos en el fariseo de la historia. Por favor, a los recién convertidos, tratémosles con amor, tratémosles con el respeto que ellos se merecen, y tengámosles, escuche, el pecado de los buenos, la falta de paciencia, tengámosles paciencia. Si a nosotros nos costó años aprender, si usted y yo amar al Santísimo, hermanos, nos costó años de entender, no exija a los recién convertidos lo que usted y yo hemos caminado años. Tenga la paciencia de un papá. Usted a su hijo recién nacido no le dice: hijo, vaya a comprar pan y leche. Su hijo ni siquiera puede decir agú. O usted, o por ejemplo yo a mi hijo de 10 años, chiquitito: a ver, mi hijo, hoy cuádreme el carro. No, pues. Y usted quiere a sus hermanos que recién están iniciando en la fe hacerles comer comida sólida, no puede, los pobres se van a atragantar. Y después te preguntan: ¿qué será que en mi grupo de oración la gente nunca está? ¿Qué será que en comunidad se van las personas? Porque nos hemos vuelto los fariseos de la historia.
y finalizo la predicación. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El último versículo. En la tarde, este hombre paralítico, la gran cosa, no, es que no podíamos dejar esto a un lado. ¿Dónde le encuentra a Jesús? Mire, se encontró con Jesús. ¿En dónde? Dígalo conmigo, escríbalo, por favor, escríbalo, dígalo. Se encontró en el templo. Recuerdan que en la piscina de Esculapio Jesús se desapareció. Pero este hombre le vuelve a encontrar nuevamente en el templo. ¿Por qué? Porque el Señor se va a manifestar en su plenitud en su casa. Dios se va a dar a conocer cuando tú decidas ir al templo de Dios. Cuando tú decidas ir al templo, a la casa, al grupo de oración, es cuando el Señor se manifestará a ti totalmente y te dirá: yo soy Jesús. Y el Señor te dirá a ti las palabras que tú necesitas. Y las palabras que este hombre necesitó, yo me quedo asombrado. Jesús le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Pero por favor, yo le pregunto: Señor, estar 38 años en una camilla paralítico, ¿dónde está algo peor? Pues que estar 38 años postrado. Y Jesús le dice: estás sano, pero anda, ve, no vuelvas a pecar, vaya a ser que te suceda algo peor. Y usted dice: pero peor eso, ¿qué puede ser? Porque sí hay cosas peor. Y lo peor que puede suceder, mis hermanos, es la muerte eterna, la condenación eterna. Eso es lo peor que le puede pasar a un alma que después de haber encontrado la sanidad en Jesucristo, vuelva al pecado y le suceda algo peor: la muerte eterna. Y tú que ya has conocido al Señor, que hemos conocido a Jesús, que ya nos ha sanado de nuestras miserias, no volvamos al pecado. No seamos como el perro que quiere volver al vómito, a lamerse, porque está en riesgo nuestra vida eterna. Hoy el Señor le dice: estás sano, mantente sano. Y lo mismo nos dice a nosotros: estás sano, mantente sano. Cuando la hija de Jairo resucitó, la primera palabra que Jesús le dijo a su papá hacia su hija recién resucitada fue: denle de comer. ¿Por qué? Porque el milagro hay que aprender a nutrirlo. Cuando Jesús le dijo a la hija de Jairo: denle de comer, el papá fue corriendo a darle comida para que recupere fuerzas la hija de Jairo. Porque el milagro no puede mantenerse solo. El milagro tiene que ser mantenido. Y por eso Jesús le dijo: estás sano, mantente como estás sano. Y la única forma es ahí en el templo. Si ya dejaste la casa de Esculapio, dejaste ese templo, dejaste su lugar de perdición, ya le encontraste a Jesús plenamente en la casa de Dios, entonces, mi hermano, ¿qué necesidad hay de volver atrás? ¿Qué necesidad hay de recordar lo que éramos? ¿Qué necesidad hay nosotros de la que nos rompan otra vez el corazón? Y especialmente a ti te digo, mi hermano, este hombre pasó 38 años tirado allí en la piscina como un mendigo, mendigando que alguien le empuje, mendigando que alguien le lleve, mendigando. Y así nos hemos pasado muchos de nosotros, mendigando amor, mendigando migajas de amor, migajas de atención. No somos mendigos del amor. Y qué vergüenza aquellos que también han permitido que la persona que le ame se vuelva un mendigo del amor. Pero especialmente a ti el mensaje: si algún momento te volviste mendigo en el amor, Dios te dice en este momento: basta de ser mendigo.
Yo quiero que te levantes, tomes tu camilla y andes. Seas sanado, pero que te levantes, mi hermano. Deja de ser mendigo del amor y levántate. En este momento, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, vamos a orar en este momento. Le pido a Doris que venga, por favor. Demos gloria a Dios. A ver, esos aplausos al Señor, Rey de Reyes. Diga amén, diga gloria a Dios en este momento. Vamos a orar. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por esta palabra de vida que nos acaba de dar. Antes de empezar a orar, mi hermano, este es el momento de bendición. Este es el momento que Dios nos regala para que tú y yo